Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía y en sintonía de Noticias Oromar. Y es que el día martes, Solca Manabí suspendió los servicios de atención a pacientes que reciben tratamientos oncológicos, precisamente porque organismos nacionales, entre ellos el Ministerio de Salud Pública y el IES, adeudaban significativos recursos para esta importante institución de la provincia de Manabí. Y nos acompaña precisamente para conversar este tema el doctor Stalin Delgado Cedeño, director médico encargado de Solca Manabí. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿No cree que esta medida de presión hasta cierto punto fue indolente, aunque se hayan suspendido por horas el servicio de atención a pacientes que reciben este tratamiento en Solca? Bienvenido, por favor. Buenos días, teleaudientes. En realidad, la medida se tomó de una manera por unas 3 horas máximo, con la intención de hacernos conocer un poco también, yo diría que hasta cierto punto, de mostrar al público, a la comunidad, de que las atenciones que se brindan a Solca de por sí a pacientes que ya con un diagnóstico de cáncer, de por sí ya son deprimidos. Y a diario tener que decirles que están preocupados si su medicación viene o no viene. Hemos agotado todas las instancias posibles, mediadoras, se han realizado viajes al Ministerio de Finanzas a Quito, al Ministerio de Salud a Quito mismo, teniendo la cobertura de parte de altos funcionarios. Sin embargo, no hacen oídos sordos. Son deudas que son muy significativas de servicios que ya han sido prestados, ya se les ha dado el servicio. En realidad, los servicios de emergencia, los servicios de cirugía, los servicios de radio y quimioterapia, los servicios de quimio ambulatoria no se suspendieron, y menos el servicio de emergencia, que es una entrada de los pacientes por la necesidad oncológica. ¿Y qué servicios entonces se suspendieron? De consulta externa, pero fueron por unas 3 horas y luego se abrió, inclusive se atendieron ese día aproximadamente 70 pacientes del IES y 46 pacientes del MSP. Se realizaron 2 cirugías, que era la parte álgida de esas 3 horas que se cerró. Pero paralizar el servicio, por lo menos así sea parcialmente, eso significó una medida de presión para que el Ministerio de Salud Pública y el IES, que son entidades que adeudan significativas cifras a Solca Manabí, precisamente pudieran hacer esa cancelación. ¿A qué acuerdos llegaron? Primeramente, a veces las historias tienen 2 caras, ¿no? Y hay corrientes que lo ven de la manera que es como indolente haberle cerrado 3 horas, pero también muchas de esas personas que estaban afuera saben de la realidad, porque a diario pregunta, doctor, ¿cuándo viene mi medicamento? Porque realmente ya los proveedores ya no nos quieren despachar los insumos, los reactivos y mucho más los medicamentos, que son extremadamente caros, son pacientes complejos. Imagínense que el MSP hasta el día de hoy nos debe $28.500.000. Ya. Y el 12 de septiembre, ese día, nos acreditaron $1.150.000. De los 28 nada más millón. Sí, de los auditores. Y el IES nos debe 21 millones con documentos por auditar, pero ya dimos el servicio, ya el servicio está dado. Entonces se decía que era más de $80 millones la deuda, no más de 49 millones. Y faltan los 20.900.000 de enero a julio de este año del 2023, que el ministerio cambiaron los auditores, ahora son del ESPE y se está esperando la auditoría. Ni decir del Seguro Campesino, que ellos no se manifiestan para nada. ¿El IES hizo un abono de cuánto? De la deuda de $21 millones. Se han comprometido en dar $600.000, pero no se han acreditado. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa cantidad si un paciente, a grosso modo, aproximadamente se le lleva más de $60.000? Estamos hablando que el año pasado nuevos casos de pacientes con diagnóstico fueron 1.886, esto sumado a los 58.816 pacientes que ya los tenemos con tratamiento. Claro. No podemos cortar el tratamiento. Esa es la parte inhumana que también nos comentan, que vulneralizamos la salud del paciente, pero esta es una manera indirecta de vulneralizar también la salud del paciente. Por supuesto, de ambos lados, de ambas vías, diría yo, doctor, de parte de los organismos del Estado y también un poco de Solca, a pesar de que es una medida de presión y que fue
parcializada la suspensión de los servicios de esta institución, sí, de medicina y que general. fue solamente por 2 o 3 sí, horas. Medicina general. Sin embargo, esas 2 o 3 horas para muchos pacientes que reciben atención o que tenían agendada ya la cita médica es de suma importancia. Entonces, creería yo que fue un poco dolorosa e indolente esta. Sí, pero ahí se priorizaron, pacientes que venían de lejos. Hubo un oficio anterior, el día 11 se anunciaron a las 2 aseguradoras que íbamos a tomar esa medida, pero hay pacientes que vienen de muy lejos, pero se les dio prioridad a que entren. Ellos se les dio el chance de hacer atendido. Y de los atendidos. pacientes que tenían que atender, que estaban agendados ese día, ¿a se cuántos se atendieron reagendaron y a cuántos no se atendieron? Eso es ¿Qué significa reagendarse también, doctor? Reagendar el paciente es va volverle porque a dar necesita la atención del tratamiento correspondiente. Volverle a dar otro turno. De tal es el caso que el día 13, al día siguiente, se atendieron 402 consultas al IES y 209 consultas al MSP. Se reagendaron esos turnos, pero los pacientes cercanos, pero los pacientes de lejos sí se les dio prioridad. Es fácil poder decir reagendaron, mi querido doctor, pero ¿qué pierde este paciente que viene de un lugar a otro, que se traslada con la incomodidad, con el dolor, con todo lo que implica tener estas dolencias precisamente de una patología como el cáncer? 1, 2, lo que gastó ese paciente para poderse trasladar y lo que significa dejar de recibir el tratamiento justo en ese día. Es decir, que ese paciente perdió muchísimo. Es que, vuelvo a aclarar, esa es consulta externa, nada más es una consulta, pero se le dio prioridad a estos pacientes que son de lejos. La trabajadora social, de una manera, inteligenció la situación y estuvo en las puertas indicando cuáles pacientes eran de lejos y se les permitió la entrada que sean atendidos. Nuevamente le pregunto, de los pacientes agendados en ese día, en esas horas, ¿a cuántos se atendieron y cuántos fueron reagendados? Están lo que le estaba indicando. Tenemos... En ese día, puntualmente. En ese día hubieron 70 pacientes del IES y 46 pacientes del MSP y se realizaron 2 cirugías mayores. Ya, de los 100 y algo más de pacientes, ¿cuántos fueron atendidos ese día y cuántos fueron reagendados? Los reagendados, no tengo el número exacto, pero al día siguiente fueron reagendados. Por eso le digo que el 13 de septiembre se atendieron 402 consultas del IES y 209 del MSP, se reagendaron. Insisto nuevamente, ¿por qué suspender este servicio? Porque ustedes ya estaban adelantando la gestión de cobro y prácticamente lograron que las instituciones que la deban a ustedes pudieran hacer cancelaciones o abonos. Sí. ¿Cree que era necesario haber suspendido? Porque no es la primera vez que Solca suspende el servicio. Y no es que me le quiera cargar a Solca, sino que duele también y ponerse de lado en los zapatos de este grupo humano de personas que tiene o que atraviesa esta situación de en otras situaciones se les ha relacionadas al cáncer. Se les ha limitado las consultas de pacientes que vienen por primera vez. Pero mire, ya se han hecho, yo creo que es una forma, y como les volví a decir, se han agotado todas las instancias. ¿Qué le digo yo a ese paciente que todos los días los tengo al frente y que me indica, doctor, me llegó la medicación? Y tiene que decirles no, porque los proveedores ni siquiera ofertan. Lo que nos dicen, tenemos haberes pendientes. ¿Quién nos salva de eso? Estamos hablando de, ya usted vio las cifras, inclusive se hizo una mediación el 31 de julio, se suscribió un acta de acuerdo de mediación con la Procuraduría General del Estado, en la cual se establecía la obligatoriedad del IES de efectuar pagos a favor de Solca Manabí. Y sin embargo, desde julio de 2023, que fue esto, tenía que abonarnos a nosotros 1.221.000 mensuales. Hasta el día de hoy no hemos recibido absolutamente nada. Mi querido doctor Delgado, ahora, ¿qué nos garantiza que no se vuelva a suspender el servicio? Porque el Ministerio de Salud Pública, de los 28 millones de dólares que la deuda a Solca Manabí, solamente ha abonado 1 millón, que es poco o casi nada en relación a la deuda. Lo mismo sucede con el IES. Si nuevamente se vuelven a retrasar, ¿nuevamente van a suspender los servicios de Solca, aunque sea parcialmente? No, realmente, como dice del abogado del sombrero, porque el IES, el MSP por lo menos nos propone hacer los pagos en bonos. Y para no tener el dinero, mejor vamos a hacer una negociación con el MSP. Con el IES seguimos en esta negociación. Le van a dar papeles para que ustedes estamos esperando, pero no se tomarán las medidas porque se ha malinterpretado. Muchas, como les dije, las historias tienen dos lados.
Hay pacientes que sí aplaudieron esa situación porque ellos saben y lo conocen a diario de decirles, no tenemos la medicación. Claro. Por eso lo hicimos apenas a 3 horas, no podemos tampoco nuestras conciencias porque tenemos médicos con alta calidad y espíritu de lucha, de ayudar a sus pacientes, no podíamos tampoco cerrar. Imagínense cerrar. Nosotros ya no cubrimos solamente 8 horas, sino hasta las 12 horas, hasta la noche. Entendemos. No podemos dejar esos pacientes que ya están programados. Sí. Mire, no se suspendió lo más importante, radioterapia, quimioterapias, emergencia, hospitalización y cirugía. Bueno, si es así, en realidad nos alegramos porque Solca es una institución de esperanza de vida. Así es. Y mucha gente que está en una situación sumamente difícil y delicada mira a esta institución como la salvación. En todo caso, pero también el Código Orgánico Monetario y Financiero detalla que ustedes reciben un recurso a través de todas las transacciones, ¿no? Y ese recurso es de 0.5% del monto de cada operación de crédito que efectúan los ciudadanos. Y eso no le permite solventar los gastos que ustedes puedan tener contra los proveedores para comprar insumos, medicación, etcétera. Eso es lo que nos está permitiendo vivir. Con esos valores y también con la autogestión, porque se dice ¿cuánto por recaudan ahí, por concepto de estas transacciones se lo dice por ahí que bancarias? Que Solca cobra consultas, es autogestión. Todos Solcas en el Ecuador hacen autogestión porque es una institución privada con servicios públicos. Por supuesto. ¿Cuánto recauda por concepto de no tengo la cifra exacta para hacerle conocer, pero más o menos los gastos que se llevan operacionales son de 1.500.000 también. Perfecto, mi querido doctor. Entonces, ¿no van a suspender en una nueva ocasión en el momento que estas instituciones nuevamente se vuelvan a retrasar con los pagos referentes a la deuda que mantienen con ustedes, por los servicios que también le brindan a sus pacientes? Como le digo, ya es por las instancias, la desesperación, la impotencia que tenemos también las partes de los directivos, de los que hacemos los médicos de Solca. Y por eso digo, hay pacientes que de esta parte también ellos nos apoyaron, así como otros se incomodaron, también hay otros que apoyaron esta medida para hacernos escuchar de alguna otra forma. Esperamos que con esta medida, aunque haya sido parcial y por pocas horas, no haya puesto en riesgo la vida de ningún paciente. ¿Se imaginan lo que significa para un paciente oncológico que tenga situaciones de cáncer y que no sea atendido? También que reflexionen las autoridades nacionales que si se mantienen deudas con una institución que brinda un servicio sumamente delicado como Solca, hay que honrarlas, pues. Y ojalá que también los directivos de Solca en una próxima ocasión no sigan poniendo en riesgo la vida de los pacientes oncológicos que vienen de diferentes partes del país. Muchísimas gracias, mi querido doctor Stalin Delgado Seño, director médico encargado de Solca Manaví, por estas aclaraciones y sobre todo porque nosotros los ecuatorianos, los manavitas, también creemos que hay instituciones que sí se revisten de solidaridad y Solca es una de ellas que definitivamente es esperanza de vida. A nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos.